Muy bien, chicos, vamos al texto número 4. Esa es la última parte del video y la última parte de la clase, así que todos atentos, por favor, ¿ya? Dice el texto 4 lo siguiente. Heidegger, el filósofo alemán, al presentar su libro Caminos que no llevan a ninguna parte, dice que en los bosques hay senderos que súbitamente terminan en la foresta virgen. Los sabios guardabosques los conocen y los evitan. Saben que es un Holzweg, un camino que no conduce a ninguna parte. O sea, según Heidegger, ¿no es cierto?, hay caminos que no llevan a ninguna parte, ¿no es cierto? Mira, según Heidegger, ¿cierto? Voy a colocar bien el nombre, Heidegger, correcto. Existen caminos que no conducen a ninguna parte, correcto. Existen caminos que no conducen a ninguna parte. A eso tiene un nombre alemán, se le llama, ¿saben qué es un Holzweg? ¿No es cierto? Mira, Holzweg, así es. Acá dice Holzweg. Ahí está. Senderos que no conducen a ninguna parte, dice, ¿no? Además, dice además lo siguiente, un camino que no conduce a ninguna parte. Añade que todo ser humano sigue su propio camino, pero en el mismo bosque. Mira, interesante esa parte, ¿no? El secreto esencial de la vida consiste en saber a dónde se quiere llegar, ¿no? Consiste en saber, ¿no es cierto?, a dónde se quiere llegar e identificar la ruta correcta, ¿no es cierto? O sea, la idea es identificar, la idea será, correcto, identificar la ruta correcta. Eso es lo que se trata de identificar, ¿correcto? Y para llegar a eso, ¿qué se necesita? Según Heidegger, dice, las religiones se han ocupado de iluminar el alcance de la pregunta básica: ¿de dónde vengo y a dónde voy? Pero no han irrumpido en el campo que a cada uno corresponde escoger su propio camino. O sea, la religión, ¿no es cierto?, no nos permite elegir, ser libres. O sea, claro, sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, pero no sabemos de alguna manera qué camino vamos a tomar, ¿no es cierto? Ahí está, eso es lo importante, ¿no? Esa es la pregunta, ¿de dónde vengo y a dónde voy? Pero no han irrumpido en el campo que a cada uno corresponde escoger su propio camino. Identificarlo y recorrerlo es lo que se conoce como el ejercicio de la libertad. Ahí está, la libertad, ¿no? El hombre es libre. Aquí hay que preguntarse, ¿el hombre es libre? ¿El hombre tiene como fin supremo la libertad? ¿No? Ahí está la pregunta que se hace, ¿no? ¿El hombre es libre? ¿No? ¿De verdad es libre el hombre? El hombre ha tomado el camino correcto, el hombre es libre para elegir el camino correcto, sabe por dónde ir, ¿no? Esa es la pregunta. Por eso, cada ser humano es responsable de su propio destino. Pero al escoger el camino individual, no cabe olvidar que en esencia todos estamos en el mismo bosque, sujetos a las mismas vicisitudes y abiertos a las mismas oportunidades. Respondemos de nuestros actos. La libertad, don irrenunciable, no se ejerce en el vacío, sino en el mismo bosque. Es lo que nos dijo Benito Juárez al sentenciar que la paz es el respeto del derecho ajeno. Las reglas sociales que definen el alcance del derecho se legitiman porque obedecen a la voluntad general de asociarse para armonizar intereses diferentes, caminos individuales en el mismo bosque. O sea que, claro, podemos llegar a un mismo fin, pero respetando las individualidades. A eso se le llama democracia, definitivamente. ¿Correcto, chicos? Ahora vamos a las preguntas.
Muy bien, entonces vamos a la pregunta número 11. Indique la idea compatible con Holzweg. Hace un rato dije, ¿no? ¿Qué cosa es Holzweg? Son caminos que no conducen a ninguna parte, ¿no es cierto? Entonces ahí la respuesta correcta sería la alternativa E, camino que no conduce a ninguna parte. Alternativa E, camino que no conduce a ninguna parte, ¿no es cierto? Esa sería la respuesta correcta. Vamos a la pregunta número 12. La pregunta 12 dice lo siguiente, chicos, ¿no? Según el texto, ¿no es cierto? Según el contenido del texto, ¿el hombre libre qué? ¿El hombre libre qué, chicos? El hombre libre elige su propio destino, ¿correcto? Es libre. Elige su propio destino. Alternativa C, ¿correcto? Vamos a la pregunta 13. En las últimas líneas del texto, el término bosque tiene el sentido de ¿qué? El término bosque, chicos, tiene el sentido de ¿qué? Tiene el sentido de sociedad, ¿no? Todos estamos en un bosque, en una sociedad, ¿no? Alternativa A, sociedad. ¿Correcto? Ahí está. Sociedad. Muy bien. Y pregunta 14 dice lo siguiente. Son sinónimos de la palabra iluminar, ¿excepto cuál? ¿Excepto qué? Son sinónimos de la palabra iluminar, ¿excepto qué? Ilustrar sí es. Explicar también. Dilucidar claro. Elucidar claro. Elucubrar no. Elucubrar es esconder. Por eso la respuesta correcta sería la D. Elucubrar. Elucubrar. ¿Correcto? Ahí está la respuesta correcta. Muy bien, chicos. Y finalmente el nivel avanzado, texto número 5. ¿Correcto? Vamos al texto número 5, lo analizamos y respondemos como corresponde. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Dice el texto número 5 lo siguiente. Respecto al argumento de la fertilidad y la existencia de ingentes recursos naturales explotables, podemos decir, en primer lugar, que en efecto la Amazonía es una región rica que ha proveído recursos importantes para el desarrollo de las sociedades indígenas, ¿correcto? O sea, la Amazonía es un espacio de productividad, ¿correcto? De productividad ¿para quiénes? Para las comunidades, ¿correcto? Indígenas, ¿ya? Eso es muy importante. Comunidades indígenas, ¿correcto? Ahora, dice además lo siguiente. Agricultura, caza, pesca, recolección, y han sabido usar con sabiduría y respeto el medio ambiente. En segundo lugar, que la riqueza de la Amazonía no radica en los suelos, a excepción de los suelos aluviales que aparecen en las épocas devaciantes en las playas de los grandes ríos, sino que radica en el bosque mismo. O sea, la riqueza de la Amazonía, ¿correcto? La riqueza de la Amazonía depende del mismo ecosistema. Profe, y cuando usted habla de ecosistema, ¿qué quiere decir? Depende mucho de los mismos bosques, ¿correcto? Depende mucho de los bosques. Eso es muy importante, ¿ya? De los bosques. Ahora, dice además lo siguiente, ¿correcto? Dice además lo siguiente. En segundo lugar, que la riqueza de la Amazonía no radica en los suelos y ya está. En el bosquismo, que debe su frondosidad al reciclaje continuo de la materia orgánica, que produce y que genera los nutrientes que requiere para su crecimiento. En tercer lugar, que el talado
que talado el bosque con el fin de habilitar los suelos para la producción agrícola, los rendimientos muestran una tendencia decreciente después de las primeras cosechas, porque el suelo se ha visto privado de la principal fuente que le proporcionaba material orgánico convertible en humus. O sea que no es bueno talar los árboles, ¿no? No es una buena decisión, correcto, la tala de árboles. La tala de árboles, ¿correcto? ¿Y esto por qué, profesor? Porque no se recicla y no se nutre nuevamente el bosque, ¿no? Ese es el problema más grave de la Amazonía. Dice, además, porque el suelo se ha visto privado de la principal fuente que le proporcionaba material orgánico convertible en humus, hojas, ramas y troncos que caen de los árboles y se descomponen. Otra causa radica en que la temperatura de los suelos ha aumentado, a consecuencia de que estos se han visto sometidos al impacto directo del sol, que tiende a calcinarlos, y de las lluvias que lavan la capa más fértil y la erosiona. ¿Correcto? Eso es muy importante saber y entender. La pregunta 15 dice: el desarrollo de las sociedades indígenas en la Amazonía depende sobre todo de ¿qué, chicos? Depende sobre todo del uso inteligente y sistemático del medio ambiente. Alternativa D, colocamos la D aquí. Muy bien, perfecto. Vamos a la pregunta 16. Dice: la fertilidad y la producción agrícola de la Amazonía ¿tiene sustento en qué? ¿En qué tiene su sustento? Tiene sustento en los bosques. Alternativa E. En los bosques. Alternativa E. ¿Correcto? Pregunta 17 dice: según el texto, el significado de la palabra nutriente, ¿cuál es? ¿Cuál es el significado de la palabra nutriente como tal? ¿No es cierto? Es fertilizante. ¿Correcto? Alternativa C. Fertilizante. Muy bien. Ahí está. Pregunta 18. La tala de los bosques es perjudicial, ¿por qué? Ya sabemos que la fuente principal de la Amazonía son los bosques. Entonces, ¿no es cierto? Dice: la tala de los bosques es perjudicial, ¿por qué, chicos? ¿Por qué es perjudicial? Porque priva al suelo de material orgánico reciclable. Alternativa D. Y finalmente, chicos, y para terminar, dice la pregunta 19. Del contenido del texto se infiere que a pesar de la riqueza natural de la Amazonía, los campesinos inmigrantes suelen fracasar porque desconocen ¿qué? ¿Qué desconocen? Las posibilidades y limitaciones de su medio. Alternativa D. Muy bien, chicos, y hasta allí hemos terminado lo que sería de alguna u otra manera la clase del día de hoy. Espero que se haya entendido que ustedes tienen que hacer los ejercicios complementarios y el léxico, no se olviden. Bueno, ya nos vemos la próxima semana con el examen, ¿correcto? Tienes que estudiar. Recuerda, nos vemos, chao, chao, cuídate.